Mi nombre es Hyunwook Chu, soy de Corea del Sur, pero vivo en Latinoamérica desde hace más de 30 años y quisiera hoy, el día de hoy, compartir un poco con todos ustedes sobre muchos temas, pero sobre todo sobre muchos temores que la mayoría tienen. ¿Qué va a suceder o qué está sucediendo con la economía, con el mercado de la bolsa de valores, con la economía en general de tu país y del mundo? Pero sobre todo, ¿cómo va a afectar eso en la economía personal, en las finanzas personales de cada persona? Así que vamos a comenzar, pero antes de cualquier cosa me gustaría dar el agradecimiento por haberme invitado para poder conectar con todos ustedes y ayudar con un poco de mi conocimiento para que ustedes estén tranquilos, para que puedan aprovechar este conocimiento y puedan estar un poco más tranquilos y buscar un poco de resiliencia en este momento que todos necesitamos. Y los agradecimientos para Viala por la invitación, a Tigo y a Auya. Sí. Muchas gracias a todos por esta invitación. Entonces vamos a iniciar y bueno, entonces vamos a hacer este como mapa mental para entender un poquito. Seguramente no están acostumbrados conmigo a verlo así, algunos de pronto sí, pero yo creo que es una muy buena forma de entender un poco lo que estamos viviendo en este momento. Entonces recuerda que estamos viviendo una pandemia con características bastante particulares. No se puede comparar con otras crisis o recesiones que ha tenido el mundo. Lo que sí quiero decirte es que este no es el fin del mundo. Ha existido muchas crisis, entre ellas crisis del petróleo, la Gran Depresión, la crisis de burbuja.com, la crisis financiera con la subprime en el año 2008, etcétera, etcétera. Pero finalmente, a pesar de todo lo que haya sucedido en el mundo, las guerras mundiales, etcétera, nunca ha sido el fin del mundo. Los humanos tenemos esa capacidad de reinventarnos y hacer cosas diferentes, y esta es la razón por la cual quiero que entiendas que sí, se siente muy angustioso cuando todas las cosas que tú estabas acostumbrado ya no funcionan como es, y lo más probable, y quiero que pienses en esta frase, voy a escribirlo acá bien grande, y es esto, es la vuelta a la normalidad, ¿ok? Esta palabra es algo que tú deberías tenerlo en este momento en tu cabeza, digamos, es la parte más importante. La vuelta a la normalidad es algo que sucederá o no, ¿cierto? Y la verdad es que, te voy a ser honesto, la vuelta a la normalidad no va a existir. Ya el mundo no va a ser lo mismo después de esta crisis, sobre todo de esta pandemia, más que el golpe económico, sino de esta pandemia. Porque seguramente muchos no van a poder salir a hacer las actividades como venían haciendo, las empresas ya no serán lo mismo, y de eso se trata un poco lo que quiero comentarte el día de hoy. Entonces, si nos preparamos para ello, seguramente va a estar muy bueno. Y bueno, comencemos un poco sobre por qué está sucediendo todo esto, ¿no? De la crisis, ya has escuchado que el mercado de la bolsa de valores ha caído, no sé, en menos de la vez más, digamos, podríamos decir que desde el año 2008 es la más rápida que ha caído desde pues, todos estos años, ¿no? Y esto no es algo fácil de decirlo porque seguramente tú trabajarás en alguna de esas empresas o vivirás utilizando alguna de esas empresas o servicios como las aerolíneas, etcétera, y seguramente vas a ver afectado por todo ello. Entonces, ¿por qué ha sucedido todo esto? La primera razón es que en el mundo, Estados Unidos o la economía global ha estado trabajando con algo que se llama los intereses bajos. Ya lleva mucho tiempo que Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, intereses negativos inclusive, en el cual pedir prestado dinero era muy fácil porque los intereses eran muy bajos. Eso normalmente es controlado por los bancos centrales, en caso de Europa por el Banco Central Europeo, en el caso de América es la Reserva Federal de Estados Unidos, y puede que haya el Banco Central en tu país, en Latinoamérica, pero el que manda la parada aquí para América es la Reserva Federal en Estados Unidos. Ellos imprimen el dólar, ¿cierto? Y dicen cuánto va a ser la tasa de interés. Para muchas empresas, imagínate si tú tuvieras una empresa y tienes que salir adelante con tu proyecto, etcétera, y el Banco Central o el banco te presta unos intereses ridículos, ¿sí?
en Europa, digamos, inclusive a intereses negativos. Entonces, ¿qué sucede? Pues a mucha gente le queda muy fácil tomar ese dinero e invertir en tus proyectos para ampliar, para colocar más sucursales, para aumentar en infraestructura tecnológica o aumentar tu capacidad de recurso humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las empresas se endeudan para poder crecer. Inclusive, compran sus propias acciones porque el interés que estás pagando al banco del dinero que pediste prestado para una empresa que cotiza en la bolsa de valores es inferior a lo que sube el valor del precio de la acción en un año o en 5 años o en 10 años. Entonces, en ese panorama, muchas empresas lo que hicieron fue pedir esos dineros y comprar sus acciones y hacer que suba más, suba más y suba más. En eso veníamos más de 10 años, desde la crisis del subprime, desde 2009 subiendo, 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 y ya era hora, ¿no? Normalmente decimos en la economía o en la bolsa de valores, hablamos un poco sobre que cada 10 años debe haber al menos 2 correcciones y al menos una caída, ¿no? Un mercado bajista. Entonces, ya lo estamos viviendo, estamos justo en ese momento, así que más allá de las cosas, no es por coronavirus que sucedió, sino que simplemente el coronavirus ha acelerado y ha puesto un poco más de picante al asunto. Pero lo que también sí aplicó el tema del coronavirus, obviamente es el segundo punto importante, es el tema del petróleo. Entonces vamos a escribir un poquito sobre cómo ha afectado esto en la economía del mundo, ¿vale? Entonces, en la economía, resulta que en la bolsa de valores, ya dijimos que hubo un descenso del 30%, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco sobre el tema del petróleo. Y todo esto, digamos, alrededor del coronavirus. Entonces, en el tema del petróleo, este año nomás ha caído más de 60%. Increíble, pero es así. Y para muchos que no entienden, tal vez hoy no es el día para hablar de ello y algún día hablaré un poco más largo sobre el tema del petróleo. Básicamente están los 3 grandes. Los que están con la OPEP, la Organización Mundial de Exportadores y Productores del Petróleo, la OPEC. Está Rusia, todos los que producen allá en el Mar Negro, y está Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos estaba viviendo su panacea, como usted, y también toda la parte de América Latina también aprovechando ese momento, como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, etcétera, por el tema, una nueva tecnología de desarrollo de extracción que se llama el fracking. Entonces, el fracking, a pesar de que es costoso hacerlo, mientras el precio del petróleo aguantaba para hacerlo, era muy viable hacerlo. Pero ahora el costo de producción es más caro que el precio de venta del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió realmente? Normalmente hacen una negociación entre Rusia y la OPEC para controlar el precio del mercado. ¿Cómo controlan? Simplemente una balanza que se llama oferta y demanda, ¿verdad? Cuando hay mucha oferta, el precio baja. Cuando hay mucha demanda, el precio baja. Pero en una de las reuniones que tuvieron hace poco, y por eso es una historia larga para contar, la OPEC, de hecho Arabia Saudita, quería que Rusia ayudara a hacer cortes de petróleo de su producción para disminuir la oferta y de esta forma hacer que el precio se pueda subir. Pero Rusia se negó y hay muchas razones, ¿no? Rusia, pues obviamente compite, básicamente vive de eso, de petróleo y de reservas naturales, y es un país que realmente vive en, digamos, como competencia de Estados Unidos y todos los puntos económicos. Entonces, básicamente ellos ahora lo que quieren hacer es jugar a lo que los rusos saben hacer muy bien, que es saber aguantar, ¿no? Lo ha hecho con Napoleón, lo han hecho con los nazis de Hitler, y esta vez no será algo diferente, ¿no? Ellos lo que sí saben hacer es aguantar. Y a diferencia de muchos países, mientras hubo esa bonanza petrolera con los precios altos, etcétera, lo que ellos hicieron fue guardar un poco de la reserva, y ellos en teoría podrían aguantar toda esta época mientras Arabia Saudita ha decidido contrarrestar esa posición de Rusia abriendo más sus llaves de producción de petróleo, lo que ha hecho que los precios de petróleo se vayan al piso. De hecho,
Estados Unidos está pidiendo técnicamente cacao para que pues lleguen a un arreglo y se acabe esta crisis que va a suceder justamente la semana que viene. De hecho, tenían una reunión programada, pero ya lo han estado postergando y seguramente la reunión que tenían el día lunes lo lleven otro día de la semana y veremos a ver realmente qué sucede y quién va a ser el ganador. Pero aquí eventualmente el petróleo es lo que más va a marcar. Pero hay también cosas muy buenas sobre una caída del petróleo. Yo sé que muchos ustedes están afectados, ¿no? Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y México, principalmente son países que viven del petróleo. Ahora, piensen que en este momento, como el petróleo está muy bajo, tanto el Estado como las empresas que viven de ellas, no solamente el que explora, produce, etcétera, sino todas las empresas que están relacionadas, pues se van a ver muy afectados. Y esto obviamente es doloroso ahora, ¿sí? Pero en momentos de crisis económico como esta, en la entrada de recesión como lo estamos viendo ahora, tal vez una de las mejores soluciones es que el precio del petróleo esté muy abajo. Porque ¿cómo van a ser las aerolíneas, todas las empresas de producción de fábricas, etcétera, que van a tener que utilizar el petróleo de alguna forma o sus derivados, plásticos y todo eso vienen de ahí? Pues la mejor forma es que el petróleo esté muy abajo, los precios caigan y entonces la forma de producir, todo eso se vuelva mucho más económico y así hace que comience un nuevo ciclo económico positivo, ¿cierto? Así es como siempre ha sido. Mientras mantenga el precio alto, va a ser mucho más larga la recuperación de la economía. Es como la diferencia. Entonces, ya tenemos un segundo punto. Tenemos otro punto que es el tema de oro y otros tipos de refugios. Y vamos a hablar un poco, por ejemplo, del Bitcoin, ¿cierto? Resulta que el oro está ahí, se ha comportado bastante bien y se ha mostrado interesante en este momento de caída, pero el que no se ha mostrado definitivamente como una especie de refugio es el Bitcoin, ¿no? Y las criptomonedas. Realmente lo que muchos decían que era justamente para cuando viniera esta caída de mercado, Bitcoin fuera algo salvador, no se está viendo tal como en este momento. Pueden ser muchos factores, pero definitivamente pues los que guardaron para estos momentos de crisis en Bitcoin no está dando el resultado que es. Entonces es algo que si lo estabas pensando como la estrategia tanto para el oro como el Bitcoin, con el que te harás rico mientras todo esto se cae, tal vez en este momento no está funcionando. Bien. Otro punto importante es el tema del Forex, que muchos han preguntado, y es el tema de cómo vamos a manejar las monedas, etcétera. Bueno, un punto claro es, antes de que sucediera esto, por allá en enero, en febrero, hablábamos un poco especialmente sobre el peso mexicano y el peso colombiano. Y seguramente funcione con la mayoría de las monedas latinoamericanas, a excepción de Venezuela, tal vez a excepción de Argentina, etcétera, pero con la mayoría tal vez funcione el mismo esquema. Y es esto. Mientras, en este momento, el mercado de la bolsa de valores se vaya para el piso, las monedas de tu país van a ir hacia arriba. Es decir, mientras más caiga el mercado de la bolsa de valores, se vaya hacia abajo, el TRM de peso colombiano o peso mexicano va a tender a ir hacia arriba, ¿verdad? Así es como funciona, ¿sí? Y mientras el mercado de la bolsa de valores se va hacia arriba, rebote y se vaya hacia arriba, las monedas tuyas de tu país, pues el TRM va a bajar. Entonces es algo que tenemos que pensar. Pero ¿cuándo va a bajar? ¿Va a bajar tan rápido como subió? La respuesta es no. Normalmente, lo que ya sabemos es que después de una crisis como esta, la recuperación no viene muy rápido. Sí, viene, pero no es rápida, tarda meses, tal vez no ni siquiera en este trimestre, segundo trimestre que estamos, ni siquiera en el tercer trimestre del 2020 y tal vez para América Latina más allá del 2021 inclusive. Entonces, de hecho, pongamos a pensar que en este trimestre la mayoría de las empresas americanas y europeas van a presentar pérdidas porque todo lo que no pudieron facturar en el primer trimestre, o sea, que no pudieron hacer en febrero y marzo, van a verse afectados en abril, mayo y junio.
Y lo mejor de todo es que pues, estuvieron pagando nómina, costos fijos, arriendo, locales, luz, entiendan lo que voy, ¿no? Entonces, ahora han acumulado pérdidas y si no tenían suficiente liquidez para soportar esa pérdida, entonces van a tener que recibir auxilio de los gobiernos y todo eso se va a afectar y se va a ver en la recuperación de la economía, ¿sí? No va a ser muy fácil. De hecho, una de las cosas que hablan es que, por ejemplo, la industria del turismo en Estados Unidos, con no más lo que ya ha pasado, y eso que Estados Unidos fue de los países más, junto con México, de los que más despacio implementaron el norma de confinamiento y todo eso, reaccionaron muy tarde, dice que el turismo se va a recuperar por allá en 19 meses, ¿sí? Eso es casi año y pico. Es decir, si tú estabas en el negocio de hotelería, turismo, etcétera, pues seguramente se va a ver muy afectado. Entonces, algo que debemos tener en cuenta, entonces recuerda, es contraria a lo que está funcionando, ¿no? Si el stock market sube, tu tasa baja, ¿cierto? Y así sucesivamente, y viceversa. Muy bien, tenemos estos puntos aquí muy claros, pero quiero que pensemos en algunas cosas. La primera es que en cuanto al tema de la bolsa, voy a llevarlo así. Aquí, un poquito. Okay, muy bien. Vamos a partirla acá, llevarlo un poquito a este lado. Esto, para hablar un poco más sobre ella. Muy bien, muy bien. La primera es que se espera que en Estados Unidos haya una contracción del PIB de un 30% para el segundo trimestre, ¿sí? Eso ya lo vemos veniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de reclamo de desempleo, estamos hablando de casi 6 millones de casos, cuando la semana anterior era solamente de 3 millones, y estamos viendo unas cifras históricas que jamás habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto no se había visto inclusive desde hace mucho tiempo. Por decir un ejemplo, Estados Unidos ya dijo que para poder salvar a la economía iba a inyectar un auxilio económico, porque ni siquiera es un incentivo, o sea, incentivo es hacer que la economía se mantenga y esté en flote. En este caso es un auxilio porque si no es como, si no le damos oxígeno se muere, es básicamente eso, y no para que, le vaya mejor, te doy lujos o cosas así, no, esto es algo que se necesitaba, y es la inyección de casi 2 billones castellanos o español, sí, eso sería como 2 trillions en inglés, 2 trillions, es decir, 12 ceros, ¿no? Es una suma gigantesca que podríamos decir que es inclusive la economía de un país suramericano completo, ¿sí? Es todo ese dinero inyectado, pero el tema aquí es lo siguiente, ¿hacia dónde va esos 2 billones de dólares, cierto? Esos son, para que sepan, es 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es 2 billones, ¿listo? Es un montón de dinero. ¿Hacia dónde va? La mayoría va para auxiliar a las personas, porque ¿cómo funciona la economía? La economía no es el Estado, porque el Estado vive de los impuestos de las empresas y de las personas, de los que pagamos impuestos. Tampoco es la economía la empresa petrolera de tu país, no es PDVSA, no es Ecopetrol, no es Pemex, no es YPF, no es Petroecuador, no es ese tipo de empresa, ¿sí? Entonces, la economía es lo que hacemos tú y yo. Cuando vamos a una tienda a comprar algo, cuando compras una caja de leche o cuando compras pan, estamos haciendo economía. Tú estás comprando productos de necesidad básica para alimentarte, pagas servicios o lo que sea. Ese dinero se va a alguien que lo produjo. Y todas las personas que intervinieron en esa cadena de comercialización o de producción. Entonces, así es como funciona la economía. Y en este momento lo que está sucediendo es que como hay confinamiento, no hay esa economía, simplemente se para la economía, la gente se queda guardada y como hay miedo, dejan de gastar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Para las personas en Estados Unidos, vean la diferencia de vivir en países que tienen el dinero, o bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, es que personas que ganan menos de $75,000 al año, les van a entregar un cheque de $1,200 para adultos
y $500 si tienen niños, ¿sí? Y si es una familia, entonces seguramente tendrán la era pareja, o sea, 1.200 y 1.200, 2.400, más 500 por cada hijo que tengan. Entonces, pues si tienen 2 hijos, serían $1.000, en total tendrían 3.400, ¿sí? Nada más, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren que la gente salga a gastar dinero, y cuando salen a gastar dinero es cuando se mueve la rueda de la economía. Esa es la verdadera razón. Y eso es un conflicto realmente bien gigante, porque aquí estamos hablando de salud versus economía, ¿cierto? Pero acá lo importante es que no tiene que ser ni blanco ni negro, porque mucha gente dice, no, es que ya hay que parar la cuarentena y hay que salir porque si no nos vamos a morir y todo. Y estoy de acuerdo, yo también soy empresario, tengo empresas y estoy sintiendo la necesidad de que tenemos que hacer algo. Pero tampoco podemos dejar de un lado la parte de la salud, porque no sabemos en este momento cómo va a actuar el coronavirus, ¿no? No sabemos, de hecho, si va a existir, por ejemplo, voy a poner acá, no sabemos con el coronavirus, por ejemplo, ciertas cosas. No sabemos cuándo va a ser la vacuna, ¿sí? Y la vacuna, según dicen, se tardan unos 18 meses, ¿sí? No sabemos qué medicina de las que ya existe podría ser efectiva. Y para hacer la prueba, etcétera, tardarán mucho tiempo también. Otra de las cosas que no sabemos es las segundas olas de contaminación, ¿sí? ¿Qué es esto? De que, listo, China ya pasó, Japón, no sé qué, Singapur, no sé qué, ya pasaron por ellas, ¿cierto? Digamos, los números están disminuyendo, etcétera, pero si se relajan, no controlan el movimiento de las personas o tienen algo sistemático que pueda controlar cómo estén moviendo las personas, pues lo que va a suceder es que las personas que estaban en Europa y Estados Unidos entran a China y vuelven a contagiar y comienza el ciclo nuevamente, ¿cierto? Entonces, eso ya ha pasado con las epidemias de antes, no es un invento, con SARS, con otras cosas, siempre ha sucedido, así que las segundas olas es lo que realmente se está tratando de cuidar. Si hablamos de Colombia, que ya estamos hablando de que si vamos a continuar o no, seguramente habrá una apertura para que la economía se mueva y no todo el mundo esté en cuarentena, pero van a ser totalmente sistemáticos, ¿cierto? De quiénes podrán salir o para qué cosas específicamente, y eso es lo que va a marcar un poco cómo va a ir hacia adelante. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta en esto? Entonces, ¿cómo evitamos ese tipo de segundas olas? La principal razón, y como yo soy de Corea del Sur, ¿sí? Quiero que veas un video que le hicieron a un médico, de hecho el director de la epidemia es un profesor de una universidad muy famosa en Corea, y quiero que vean, es un video que lo hicieron para Asia Voz Español. Lo pueden buscar y seguramente si ya lo has visto, porque yo he recomendado en Twitter y en otros lados, véanla, es muy importante, 37 minutos, habla muy claro de las cosas que suceden y ahí se nota varias cosas. Son 3 factores claves que están haciendo la diferencia entre cómo se está manejando el tema el tema cultural, cómo se está afectando. Y aquí es donde viene el tema de las teorías de conspiración, para que de una vez por todas se la quiten de encima. Hablamos de que Estados Unidos, por ejemplo, va a sacar $2 billones, ¿no? ¿Esto de dónde sale? Es la deuda pública que va a generar la Reserva Federal. Básicamente todos se están preguntando, ¿de dónde sale el dinero de Estados Unidos o de Europa para salvar a Italia, España, los países más afectados? ¿Cómo están haciendo? Pues básicamente el Banco Central Europeo compra las deudas tanto públicas como privadas de España e Italia, ¿sí? De esta forma evita que eso se vaya hacia arriba. Lo mismo la Fed, ¿no? En este momento, con esos 2 billones en español castellano, ¿cierto? 2 trillions en inglés, hablando así, ese dinero va a utilizarse, además de pagar cheques a las personas del común, también para hacer esta compra de deudas, tanto públicas como privadas. Eso hace que tanto Europa como Estados Unidos van a empezar a subir
en su tamaño de deuda, ¿no? Sus deudas van a crecer. Y obviamente cuando las deudas crecen, eso va cayendo de valor, ¿sí? Entonces, para los que piensan en las teorías de conspiración, que es que China hizo esto para esto y lo otro, quiero que piensen en lo siguiente. El segundo tenedor más grande de la deuda de Estados Unidos es China. Suma más o menos 1 billón, casi 1 billón de dólares, o sea, millón de millón. Es mucho dinero hablando, ¿sí? Ese dinero lo tiene China. Si eso llega a caer, el que pierde es China. ¿Sí? El que pierde eso es China y es demasiado dinero como para que estemos haciendo conspiración. En este momento, todo lo que haga en la economía va a afectar en una cadena a todos los países, a todas las personas, y por eso es que es tan importante entender cómo está funcionando esto. Entonces, recuerden, deuda pública y el segundo mayor tenedor es China. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con esto. Entonces, ¿por qué es tan importante lo de la segunda ola? Porque hay 3 factores que debes tener en cuenta. La primera es el factor cultural, ¿sí? En Oriente tendemos a ser más obedientes, ¿sí? Por cultura ancestral, no sé, o sea, nos dan más cinturón, ¿sí? Más chancleta, más cinturón desde que somos niños. No hay tanto eso de derecho de protección de niños ni nada de cosas. Es decir, allá o hacemos caso y así nos han criado. Entonces, y también hay más respeto por los gobiernos. En Occidente hay menos respeto. Tú te haces parte de una política de la otra, de un sector político de la otra, o tal vez ni eres ninguna de las dos. Pero allá, cuando el gobierno te dice, no importa si es comunista, capitalista o lo que sea, de qué partido sea, te dice hay que hacer esto, se hace, ¿cierto? Aquí no. Seguramente has visto en Bogotá, México, en alguna parte de tu país, que la gente sigue saliendo, no hace caso. Ya entiendes a lo que voy. Esa es la primera parte, el factor cultural. El segundo es el factor de la experiencia. ¿Y cuál es el factor de la experiencia? Asia ya ha sido golpeada ya varias veces por estos tipos de epidemias de gripe aviar, gripe porcina, SARS, no sé qué, y no, ya vivieron esto que está viviendo Estados Unidos y Europa de sentirse asustado porque la gente se muere y no pueden controlar, etcétera, etcétera. Ya vivieron eso, ya cometieron ese error, pero aprendieron. ¿Qué hicieron? Invirtieron mucho dinero en temas de tecnología, de preparación, de desastres, etcétera. Y lo que se está viendo ahora es, por eso ya casi todos en sus casas tienen máscaras y de las máscaras que no se filtran, etcétera, ¿cierto? Hay sobreproducción de ese tipo de cosas porque saben que cuando llegue ese tipo de desastre va a pasar. La técnica de lavar las manos, la distancia social, todo eso se maneja de una manera porque ya lo han vivido y es mucho más consciente las personas de lo que puede suceder, ¿sí? Hasta que tal vez en América Latina no hayan muchos muertos como en España, Italia y en Nueva York, tal vez no seamos conscientes si la gente deje de salir a la calle alocadamente, podríamos decir, ¿sí? Ahora que estamos en Semana Santa, ustedes han visto cuántas personas han salido a las calles a pesar de estar en cuarentena y es algo que tenemos que pensar de cómo no estamos haciendo las cosas bien. También en temas de la experiencia, atacaron muy rápido, no sé si China o no, pero la mayoría de los países asiáticos atacaron muy rápido el tema, ¿no? Apenas supieron, hicieron temas de contención, no sea tal vez de confinamiento, pero sí poner unas reglas muy claras de usar equipos, etcétera, que hasta ahora tal vez Estados Unidos lo está haciendo o algunos países como México hace poquito, 1 semana, 2 semanas lo está haciendo. Menos mal, la gente más consciente de lo que estaba sucediendo tomaron decisiones a pesar de que el Estado decía que no importaba que saliera, y ese es de los temas que después se van a ver muy afectados. Y también de temas de arrogancia, ¿no? Imagínense, no sé si ustedes han visto esos videos de europeos, sobre todo el ministro de Salud de España, que decía que no había problema, que ese virus chino, que tranquilo, que andaran tranquilo, o Trump diciendo que tranquilos, que cuando llegara abril y llegara el calor, entonces el calor iba a matar, cosas por el estilo. Es lo que realmente les está golpeando, ¿cierto? Haber tenido tanta arrogancia a la hora porque no habían vivido, digamos, ese tipo de experiencia. Otro punto es que tanto Europa como Estados Unidos han disminuido sus gastos
en gastos sanitarios de los gobiernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, en el 2018, Trump ordenó bajar casi en un 80% los esfuerzos de la CDC, que es la entidad que controla todo esto de las epidemias. Imagínense cómo se está sintiendo en ese momento Trump. Seguramente sus enemigos políticos van a aprovechar de eso en estas elecciones, porque justo hizo eso y mira, ¿sí? Es como le dan más dinero a un futbolista que a un médico o a las personas que están trabajando en la salud, ¿no? Es algo que hay que pensar muy bien. Muy bien. Y luego vamos al tema del factor de la tecnología. Y aquí en el factor del tecnológico hablamos un poco sobre cómo están utilizando lo que yo llamo Big Data. No sé si está correcto o no, de pronto si alguien ahí experto en Big Data, pero es utilizar toda esta información que hay en Internet, por ejemplo, lo que se trabaja en nuestros celulares, es lo de geoposicionamiento, de lo que saben, lo que hacemos, ¿no? ¿Sabes tú que realmente cuando tú utilizas el celular y estás visitando un sitio, le diste un like a una persona o visitaste un sitio, un restaurante, etcétera? Google, Facebook, todas esas aplicaciones que tú conoces están haciendo seguimiento de todo lo tuyo y sabe dónde estás y qué hiciste. Bueno, en Occidente existe ese tipo de doble moral, ¿no? Es como la persona o el avestruz que mete la cabeza dentro de la arena. A pesar de que sabemos que ellos lo hacen, ¿sí? Porque tú dijiste, yo quiero ir a Cancún o quiero ir a Egipto y pusiste Egipto o lo que sea, o escribiste un libro X y después te aparecen miles de veces por todas partes esos que conocen cuáles son tus gustos, qué haces y todo, y te persigue por todo lado, y tú lo sabes que es así. Y sabes inclusive dónde estuviste, etcétera. Ahora, para eso de pronto tú no te sientes tan vulnerado. Pero ¿qué pasaría si te hicieran eso como lo que hicieron en China o en Corea? Que es básicamente que el gobierno, con consentimiento tuyo o sin consentimiento tuyo, sabía exactamente en qué lugares habías estado, contacto con gente que estaba con coronavirus o no, y te hacían un control. De hecho, en Corea, si estabas afectado por el coronavirus, te llamaban o cosas por el estilo para que reportes qué estabas haciendo, etcétera. Y ese es uno de los controles que han estado aprovechando la tecnología para manejarlo mejor. Digamos, en China, si tenías la aplicación de Alipay para subirte a un transporte público, simplemente el sistema de QR te mostraba rojo, amarillo o verde, ¿cierto? Y entonces, dependiendo de cuál tenías, era si tú habías tenido contacto con una persona de coronavirus o no. Entonces, si era rojo, entonces no podías subirte en eso, o si no, en otro tipo de transporte, etcétera, etcétera. Y de esta forma, podían controlar a las personas y también otras personas podían ver que no podían ir a esos sitios porque ya habían estado gente que tenía coronavirus o que hayan estado en contacto con ella, etc. Entonces, yo sé que en Occidente eso jamás funcionaría, o por lo menos muchos, o sí funcionaría en algunos sitios, tal vez unos aceptarían, pero otros no, por el tema de la derecho de la libertad y la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se lleva a hacer un poco, llegar a pensar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo todo, al fin y al cabo? Y si eso finalmente nos va a ayudar a llevar a curarnos o no. Entonces, ¿cómo va a afectar todo esto en nuestra economía personal? ¿Van bien hasta acá? ¿Están escuchando bien? ¿Está interesante el tema o no? Esto es mi punto de vista, obviamente, pero pues yo creo que seguramente muchas de las cosas que te estoy diciendo no lo habías tenido en cuenta. Y bueno, entonces vamos ahora entonces al tema de cómo va a afectar en nuestra economía, ¿cierto? Entonces, el coronavirus para nosotros, pues, se reduce a algo que se llama el confinamiento, ¿no? O sea, estás en cuarentena o nos dicen ahorita que tenemos que estar encerrados. Pero esto va a tener una consecuencia económica, ¿sí? Porque muchos países no lo hacían. De hecho, ustedes vieron a AMLO, al presidente de México, decir que por favor salga y coman en los restaurantes, ¿sí? Justo una semana antes de decir que no salieran. Porque eso hace que la economía funcione. Acabamos de decirlo, ¿no? La economía funciona no con las grandes empresas, sino cuando tú sales y gastas y comes y viajas, todas esas cosas es lo que realmente hace que la economía se mueva. Entonces, por esa razón no querían frenar, porque pues es muy fácil decir, bueno, cerremos,
pero pues eso a la final va a verse, ¿no? Entonces, la cuestión va a ser que inclusive negocios tan lucrativos como el fútbol se va a ver afectado. De hecho, en España, Barcelona, dijeron que el Barça dijo que iban a bajar creo que el 70% de su salario. Algunos de los futbolistas también aceptaron, como Cristiano Ronaldo, bajar su salario mientras pasaba esta crisis, y seguramente, no sé si eso pasará también en países latinos o los jugadores de la NBA o los jugadores de la NFL, etcétera, etcétera, ¿no? Ya veremos, porque esto nos va a afectar a la final a todos, a todos, inclusive a esos negocios que tú dices, ¿cuánto crees que están perdiendo en este momento los de fútbol, los de baloncesto? O sea, es una cosa increíble. Y si tú lo piensas, todos los negocios, inclusive los más pequeños, los pymes, el negocio de tu amigo, el negocio de tu jefe, el negocio de las tiendas o ese inclusive restaurante favorito o ese bar favorito a la que tú vas, seguramente el otro año tal vez no exista. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas empresas viven en pérdida. Por si tú no sabías, la mayoría de las empresas, 4 de las 10 o 5 de 10 empresas en el mundo están en situación de pérdida en este momento. Es normal que estén en pérdida, ¿sí? Porque es así. Y solo una sexta parte, quinta parte están, digamos, viviendo del día a día, etcétera. Pero si llega a parar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, la liquidez se acaba y definitivamente sus negocios van a ir a la olla. Y eso nos va a afectar definitivamente como en cola, uno tras otro. Y como ya lo dijimos, se estima que en Estados Unidos el desempleo va a llegar al 30%. O sea, ya no más, en solo 2 semanitas pasó de casi nada, de los récords históricos de bajo reclamos de desempleo, o sea, pocas personas solicitando seguro de desempleo, a estar en 6.6 millones ¿sí? Casi toda la población de Bogotá, ¿sí? Por ejemplo, pidiendo información. Y ahora, eso quiere decir que solamente en 2 semanas las empresas han tomado la decisión de despedir a las personas. En Colombia ya sacaron una ley que no se puede despedir, inclusive, porque si no existiera, tal vez estaremos viviendo el mismo tipo de situación. Pero la pregunta es, ¿será que las empresas pueden aguantar cuánto tiempo sin despedir, sin facturar, sin abrir sus puertas, pagando gastos fijos, etcétera, durante todo ese tiempo? Y aquí es donde quiero que empieces a pensar. Y si no logramos hacer entre todos nosotros que la economía funcione de nuevo, porque aquí la cuestión no es quiero salir, sino es puedes estar confinado, saliendo parcialmente, pero la cuestión es cómo hacemos y cómo ayudamos cada uno de nosotros a que la economía funcione. No solamente es hacer más gel antibacterial y hacer más máscaras, sino cómo inventamos. Este es el momento donde yo los invito, porque seguramente aquí estamos en un canal de educadores, de emprendedores, es donde yo invitaría a las diferentes personas usar inclusive recursos de las Naciones Unidas, ¿no? La PNUD, cosas por el estilo, para pedir recursos con ideas, con cosas que sí sirvan, que puedan impactar al mundo o a tu sociedad o a su pequeño entorno que tú tengas, inclusive en tu comunidad o en tu colonia, en tu edificio, no sé, crear esos pequeños sistemas que puedan ayudar a que la economía fluya, ¿cierto? Y es donde necesitamos más de ti. Porque si entendiste todo lo que te acabo de decir, es que los gobiernos no van a decir, bueno, se acabó la cuarentena, entonces todos salgan a la calle. No, van a haber restricciones seguidas, porque los que no hagan eso, lo que se van a ver es la consecuencia, es la segunda ola. Y cuando venga la segunda ola y venga otra vez otra cuarentena, porque los números se disparan, como pasó en España, en Italia, cosa que muy posiblemente podamos vivir en América Latina, pero muchas de las cosas que yo sospecho, la verdad, es que si ellos que tienen todo el dinero y estaban preparados, apenas alcanza con los equipos medir y llevar un dato exacto de lo que está ocurriendo, imagínate en nuestros países cuando las cosas no funcionan como funcionan allá. Ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Sentámonos muy orgullosos, no me digan ahora vete a Corea si quieres, cosas de esos. Eso sería algo muy un poco xenófobo, cosas por el estilo, en este momento donde más necesitamos de cosas. No estoy tratando de hablar mal, sino
ser conscientes de lo que realmente somos, ¿sí? No hay la fórmula. Si tú, por ejemplo, hoy llamas en tu país al sistema o de salud o lo que sea que te hacen esos tipos de exámenes, pídelo, por ejemplo, personal. O sea, que tú lo quieres hacer, no tienes síntomas, pero que lo quieres hacer. A ver cuántos días se tardan en hacértelo, número uno, y cuántos días se tardan en entregártelo. Y con eso tú puedes medir que los datos que están dando ellos no es el dato de caso de hoy, sino tal vez de una semana, tal vez de 2 semanas. Realmente tal vez inclusive los datos que estamos viendo de tan baja contaminación o de muertes en América Latina sea producto de la falta de medición y de falta de también de tener un estándar de cómo se está midiendo eso, porque no podemos medir. Corea del Sur, que está midiendo, por ejemplo, creo que es uno de los que más test se está haciendo a nivel mundial contra X país que no se está haciendo de esa manera. Entonces, es algo importante. Y como ya lo dijimos, aquí la palabra es la vuelta a la normalidad. ¿Cómo vas a hacer el manejo manejo de la normalidad? Es el tema. Y por eso es que quiero que te prepares. Entonces, una de las recomendaciones que yo te daría en cuanto a tus finanzas es, aunque la economía necesita que tú gastes, gástate por en lo que son los servicios básicos, lo que normalmente ya venías haciendo, ¿no? Comida, servicios públicos, pagos de hipoteca, etcétera, etcétera. Seguramente debieron haber congelado los intereses o los pagos de hipoteca o los préstamos que tú tenías, y si no, peléalo, lucha, pelea, diles, porque es uno de los momentos que necesitas más liquidez y extender ese tipo y recibir ese tipo de ayuda, pero no gastes en cosas como innecesarias, ¿no? Tal vez ropa nueva, tal vez comprar más papel higiénico, o tal vez decir, ¿sabes qué? Me van a despedir, entonces ahora voy a crear un negocio cuando nunca lo has hecho y ahora en esta época de crisis sales pensando que lo puedes hacer y lo más probable es que vas a fracasar. Para hacerlo, primero prepárate. Hay muchos, creo que, cursos hoy día para emprendedores, y si no sabes de ella, también otra de las formas es asociarte con alguien. O si tú tienes ideas, también puedes pedir a personas que tienen dinero y pedir que te presten o que te sea socio tuyo desde algún punto donde realmente tú no tengas que tener ese riesgo de estar emprendiendo y gastar tu dinero, que en ese momento casi que tener la liquidez es oro, oro, oro. Bueno, en cuanto al mercado financiero, dónde debo invertir, etcétera, las acciones en el mercado de la bolsa de valores son empresas. Y como tú sabrás, como algunas empresas puede que hayan caído menos que otras, finalmente todos se van a ver afectadas. Ahora pensar que va a venir una recuperación rápida es un poco iluso. Y predecir ese tipo de cosas sería algo ilógico. Puede que tenga razón, pero no sería algo prudente hacerlo en este momento. ¿Yo qué haría en este momento? Básicamente, recomendación es que normalmente la economía tarda un tiempo en regresar, ¿verdad? Bueno, quité la pantalla, no sé si salió bien o no. No, así está bien. Bueno, si me ayudas a colocar ahí mi pantalla, fijar el video, voy a poner el mío. Aquí está, sí. Entonces, a ver si se ve bien enfocado o no. Ya. Bueno, entonces quiero que pienses que si venías haciendo ahorros a largo plazo de inversión en ETFs como estándar, en ETFs como los índices de Standard & Poor's 500 o las de Nasdaq, etcétera, está súper bien. Está bien que sigas haciendo esas pequeñas tomas en este momento que ha caído un buen porcentaje interesante y tal vez sea un buen punto de compra si tenías liquidez para hacerlo. Pero si no ese es el plan, tal vez debes hacer un portafolio diferente pensando a otro tipo de estrategia, ¿no? Entonces, si no lo venías haciendo, este tal vez no sea el mejor momento para iniciar, porque lo que puede suceder es que en pocos meses, en este trimestre que viene, hasta junio, lo que sea, volvamos a ver otra caída, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Ahora viene un intento de subida, llegará hasta un cierto punto y volverá a caer,
porque así es como funciona, se quedará un poco lento y irá paulatinamente subiendo y tal vez por allá en el 2021 o algo así, ya veremos la economía recuperada. Entonces, lo interesante aquí es, en este momento piensa cómo quieres invertir. Si tienes $1,000, $5,000, $10,000, $100,000, ¿cómo vas a invertir? No solo en una acción, sino ojalá diversificado, como ya he explicado en la sesión con Jürgen Klaret. Si no lo has visto, por favor, para que lo veas. Hay estrategias de portafolios comprobados como el de Ray Dalio, para que lo busques en los libros, o puedes comprar el libro de Tony Robbins de Unshakable o Money, y en alguna de esas dos también te da estrategias de cómo hacerlo. Son las fórmulas más fáciles y seguras y conservadoras para poder invertir en estos momentos de crisis. Y pensando siempre a largo plazo y no recuperar la plata en un mes, 2 meses o 3 meses, o tampoco de que alguien te diga qué hacer con tu dinero. Porque para ello es mejor entonces tomar tu dinero y entregárselo a alguien que te lo maneje, a un fondo mutuo, a un asesor financiero, y ya olvidarte de ella y dejar que esas personas manejen tu dinero de manera profesional. Y esas son mis pequeñas recomendaciones para estos momentos de crisis en cuanto a lo que sucede, y espero que te haya gustado mucho todos estos detallitos y consejos que te he dado para que lo aproveches. Yo sé que hay muchos temas que de pronto no estarás de acuerdo, como las teorías de conspiración y etcétera, pero creo que he puesto los datos sobre la mesa para que entiendas que tal vez no es una conspiración de Rusia, no es conspiración de China, no es conspiración de nadie, sino es así la economía, y simplemente el coronavirus nos llegó a afectar un poco más de lo que ya es, y el mundo se está viviendo en eso, ¿no? Entonces, recuerda, viene el petróleo, precios bajos, querían controlar, viene el coronavirus, ahora todos han caído como en la trampa, realmente, si ustedes pueden ver, y de todos nosotros dependerá si la economía sale adelante. Obviamente, la posición de los líderes, de cómo ayudan a cada uno de nosotros, va a funcionar muy bien, pero también, como siempre decimos, existe la microeconomía, que es cómo yo manejo la economía en mis adentros, ¿no? Entonces, si eres empleado, y tal vez te reduzcan tu dinero, o tal vez te dicen teletrabaja, entonces quiere decir que lo que te gastabas en gasolina, en transporte, todo ese dinero, ¿dónde lo vas a poner? ¿Cierto? ¿A dónde lo vas a poner a producir? Y esas son de las buenas preguntas que en este momento deberías estar haciendo, o cómo vas a utilizar para crear nuevas oportunidades. Bueno, espero que te haya gustado, y seguramente en otros videos hablaremos un poco más de todo esto, y espero que hayan disfrutado mucho. Muchas gracias de nuevo a ViaLab, a Yu, a Tigo por esta invitación, y buenas noches a todos. Y si quieren seguir un poco más sobre lo que yo hago, no olviden seguirme en Twitter, en YouTube, en Facebook, que siempre estamos mandando más información y hablando un poco sobre esto. Y no más. Muchas gracias. Chao, chao.